Bueno, primero, buenos días a todos. Soy Patricia Martínez Encinas y soy residente de tercer año de UCI del Hospital Vega Baja de Orihuela. Y bueno, la comunicación que vengo a presentar hoy, ¿no? Pues habla un poquito sobre la actividad que realiza nuestro servicio de electroestimulación en la UCI de nuestro hospital. Todo ello más concretamente en el año 2022. Bueno, antes que nada, pues brevemente pues decir que no se puede relacionar ningún conflicto de intereses con esta comunicación. Y bueno, los objetivos, ¿qué es lo que queríamos buscar, ¿no? Con esta comunicación, con este estudio? Pues era simplemente pues, analizar las variables tanto sociodemográficas, clínicas como procedimentales que se pueden relacionar con toda la actividad que realiza nuestra unidad de electroestimulación durante el año 2022. Vale. Para ello, pues decidimos realizar un estudio retrospectivo descriptivo y unicéntrico que englobase, ¿no? Que pudiese observar pues, toda la actividad que realizaba, como ya he dicho antes, pues la unidad de electroestimulación. Y para ello decidimos analizar un periodo que comprendía pues, desde enero hasta diciembre de 2022. Y para ello pues, definimos unas series de variables, ¿no? Que englobamos en tres. La primera era una variable demográfica que la quisimos expresar con edad y sexo. Luego, las variables clínicas expresadas con sintomatología y con el trastorno que observamos en el electrocardiograma. Todo esto, pues decir que era por lo que consultaba el paciente, ¿no? Lo primero que teníamos, el síntoma y el electro. Y luego, por último, pues las variables procedimentales, que eran el tipo de intervención, si se trataba de un primo implante o un recambio, y luego el modo de estimulación. Y bueno, una vez ya definidas pues, todas estas variables, ¿no? Pues realizamos el análisis estadístico. Expresamos las variables cuantitativas con medias y desviación estándar y luego las cualitativas con frecuencias relativas y absolutas. Y además hicimos uso de tablas de contingencia para poder asociar todas estas variables. Y bueno, pues se realizó este análisis y obtuvimos los siguientes resultados. Primero decir pues, que obtuvimos un total de 135 procedimientos, que aquí pues, incluimos tanto los primoimplantes como los recambios. Y luego ya con el análisis que tuvimos de las variables, pues vimos que obtuvimos una edad media de 80,6 años. Y luego y encima de esta edad, pues por encima de un 50%, pues eran pacientes que estaban por encima de los 80 años. En cuanto al sexo, los pacientes a los que se le hizo todos estos procedimientos pues eran en mayoría hombres, con un porcentaje de 62,4 respecto a un 37,6 que fueron las mujeres. Luego, en relación con la sintomatología, lo más frecuente por lo que consultaban estos pacientes pues era la disnea, con un 28,1%, y muy seguido luego estaban con mareo o presíncope. Después, en cuanto al trastorno electrocardiográfico, pues lo más frecuente era que los pacientes presentasen o que observásemos un bloqueo auriculoventricular respecto a la enfermedad del nodo sinusal. Y luego aquí pues explicar un poco, ¿no? Que dentro del bloqueo auriculoventricular pues incluimos los bloqueos de segundo grado, los de tercer grado y además también las FAs bloqueadas. Y dentro de la enfermedad del nodo sinusal pues ya entraban las FAs lentas, las pausas sinusales, bloqueos sinoauriculares o el síndrome de bradicardia-taquicardia. Luego, en relación al tipo de intervención, pues vimos que lo que más se realizaba en nuestra unidad pues era la colocación de primoimplantes, con un 71,8% respecto a la realización de un recambio. Y luego, por último, pues el modo de estimulación que más se empleaba, que más se realizaba en nuestros procedimientos, pues era el buscar una sincronía auriculoventricular, el modo de estimulación DDD, con un 53,6% respecto a un 46,4% del VVI, del modo de unicameral. Y también ahí hemos puesto pues, que el modo VDD pues, no lo utilizamos. Además, aparte de estos resultados, pues también quisimos relacionar un poco el tipo de estimulación que utilizábamos, tanto en función del trastorno que veíamos en el electrocardiograma, como con la edad que tenían nuestros pacientes. Aquí en la parte de la izquierda, ¿no? Podéis ver en la leyenda que el color rosita, el más claro, pues es el modo de estimulación DDD, el bicameral. Y podemos ver que en la parte del bloqueo auricular pues, es mucho más frecuente que utilicemos el tipo DDD, con un 71,6% respecto al modo VV que se utilizó en 28,4%. Y luego, en la parte de la derecha, lo relacionamos con la edad que tenían los pacientes y hicimos un corte de 80 años, menores de 80 o igual o superior a 80 años.
Como podéis ver, en el color más amarillo es el modo de estimulación DDD y el azul es el VUI. Y podemos ver que en los pacientes que estaban por debajo de 80 años, el uso del modo DDD fue lo más frecuente, en bastante cantidad, con un 84,3% respecto del VUI. Pero por el contrario, en la columna de la barra de la derecha, pues podemos ver que los pacientes que estaban por encima de 80 años o incluso con 80 años, pues se utilizaba con mayor frecuencia el modo de estimulación VUI, con un 56%. Perdón. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a que realizásemos o que buscásemos este tema, realizásemos este estudio de comunicación? Pues fue una publicación que se realizó en la revista de Cardiología Española el año pasado, en 2023, publicó un artículo en el que se realizaba el registro nacional de marcapasos del año 2022. Y hablaba publicaron sus datos. Aquí pues decir que se incluyeron tanto unidades de cuidados intensivos que implantaban y también unidades de cardiología que también implantaban. Pues aquí podemos observar, o sea, simplemente pues, los hemos puesto aquí para compararlo un poco. Podemos ver que los datos tanto del Registro Nacional como de nuestra propia unidad pues son bastante similares. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la edad podemos ver que en la población que tenemos a la que le realizamos todos los procedimientos está un poco por encima, ¿no? Incluso en la parte de por encima de 80 años tenemos un porcentaje en nuestra población, 62,2% respecto al Registro Nacional, que tienen un 53,3%. Y además también, pues esto igual puede estar relacionado con el tipo de intervención que se realiza. Nosotros hacemos más recambios respecto al Registro Nacional y el modo de estimulación sí que es verdad que en los dos lo más frecuente es que se utilice el modo bicameral, ¿no? El DDD, pero nosotros utilizamos con un poco de mayor frecuencia el modo VUI. Entonces, pues nada, pues ya para acabar podemos concluir que nuestra unidad tiene una elevada actividad procedimental y que luego tenemos una edad avanzada en lo que se refiere a toda nuestra población. Y esto es un factor importante a la hora de elegir el modo de estimulación y probablemente pues esto sea en el contexto de todas las comorbilidades que presentan estos pacientes. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Patricia. ¿Tenéis alguna pregunta para Patricia? Gracias. He de decir que encima el año que hemos incluido, en el 2022, está por debajo de la media que solemos poner. Pero, bueno, sí. Y más que una pregunta, quizá una reflexión, ¿no? Sí. El modo VDD, del cual yo soy un defensor, nunca sustituye a un DDD, pero sí sustituye a un VUI, quizá probablemente en estos pacientes que son más mayores, y has hablado de que se prefiere el DDD tratando de mantener la sincronía auriculoventricular, ¿no? Entonces, la reflexión va por ahí, ¿no? Nosotros tenemos también una media de edad muy alta en los pacientes que ponemos, pero eso no debe de ser un óbice, es decir, una cortapisa o un freno para mantener la estimulación de aquellos que mantengan una buena actividad sinusal. Un poco a modo de reflexión, ¿no? Tampoco serían muchos, serían un 5% si atendemos a lo que dice la Sociedad Española de Cardiología con la cantidad de marcapasos que ellos ponen, que son más de 30.000. Entonces, pues nada, solo eso y felicitarte. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias.